Vamos a ver función por función qué es lo que hace cada una y hasta dónde podemos llegar con ellas. En nuestro panel de funciones, como veíamos, teníamos distintas partes diferenciadas y empezaremos por añadir una función como puede ser esta de agenda. Vamos a ir una por una, las iremos viendo absolutamente todas, así que bueno, vamos con la primera. Todas nuestras funciones muestran un texto descriptivo para que podáis ver un poquito qué es lo que hace o resumidamente qué es lo que podéis llegar a hacer con ella. Tenemos la opción de darle al botón añadir para añadir esta función, o si no queremos añadirla, pues bueno, pinchamos fuera en la parte oscurecida y de esta manera no la añadiría. Vamos a añadir la función agenda. Fijaos que al añadirla nos ha añadido otra nueva también que se llama mi cuenta. Esta función se ha añadido porque la que acabamos de añadir, que en este caso es agenda, depende de un usuario. ¿Para qué? Pues para mil cosas. Puede ser para interactuar con la propia función, pues porque se necesite loguear, porque necesite interactuaciones con el usuario y tenerlo registrado de algún modo. Por lo que sea, tiene algún tipo de relación y por ello se nos ha incluido. Todas nuestras funciones tienen una parte cabecera en la que tenemos la opción de cambiar el icono, cambiarle el nombre, que sea visible, y la opción de que sea activada o desactivada esta función. Activado o desactivado, la única diferencia es que activado es visible para el cliente final y no activado, o sea, desactivado, hablaríamos de que podríamos administrarla pero no sea visible. Casos para los que se puede utilizar esto, por ejemplo, una tienda online en la cual estamos metiendo productos o la estamos configurando y mientras no tengamos todo incluido, pues no queremos que se muestre, no se activa. ¿Vale? Pues podríamos tenerlo en desactivado y nadie lo podría ver excepto el administrador desde este panel. Empezamos con la primera de las opciones, que sería el cambiar el icono. Podemos seleccionar algunos de los que se nos sugiere como destacados o seleccionar uno de los que ya tenemos aquí. Tenemos un montón y además un buscador, pues por ejemplo, imaginaros que buscamos un icono de un teléfono, iba a decir, justamente de eso no hay. Bueno, mejor dicho, sí hay, poniéndolo en inglés, ¿vale? Os recomendamos que busquéis en inglés. La razón es porque los archivos tienen un nombre en inglés, como la gran mayoría de los iconos que existen en todos sitios, ¿vale? La otra opción que tenemos es añadir un icono nuevo. Para añadir un icono nuevo, lo que tendríamos que hacer es tenerlo creado o descargado. A nosotros hay una página que nos gusta muchísimo para descargar iconos de manera gratuita y con mucha calidad, que es, por ejemplo, esta de aquí, flaticon.com. Tiene un pequeño buscador en el cual, pues bueno, podemos buscar lo que queramos. También os recomiendo que busquéis en inglés. Por ejemplo, vamos a buscar calendar. ¿Veis? Tenemos un montón de opciones. Vamos a seleccionar la primera, por ejemplo, y nos muestra un montón de calendarios. Podríamos subir iconos que tuvieran ya directamente los colores tal y como lo queremos, pues porque nos guste, ¿no? Pero en este caso vamos a seleccionar un icono que no tenga colores, que sea solo en negro, para que veáis otra de las partes importantes a nivel de iconos. Por ejemplo, vamos a coger pues este de aquí. Le daríamos al ojo para visualizarlo. Vale, este justamente es de pago. Cerramos. Ah, no, era publicidad. Bien, seleccionamos el formato. Vamos a seleccionarlo en PNG para que sea transparente y lo vamos a descargar en negro a un tamaño de 512 píxeles. Hacemos una descarga gratuita, free download, cerramos y ya lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir a nuestro panel y vamos a cambiar el icono. Vamos a añadir nuevo icono y lo seleccionamos de los que hemos descargado. Nos lo sube en el formato correcto, cuadrado. Podríamos redimensionarlo si queremos. Podríamos hacer lo que queramos. La parte derecha es como nos va a quedar el icono. Y la opción importante que tenemos aquí, por eso quería el icono en negro, es que tenemos la opción de hacerlo coloreable. ¿Qué significa esto? Como veis ha cambiado de color
y ha utilizado los colores que previamente habíamos definido en la parte de colores. Para esto nos sirve el poder coger un color u otro en los iconos. Le vamos a dejar coloreable y OK. Pero con esto no está seleccionado el icono, simplemente lo hemos subido. Ahora lo seleccionamos y ya tendríamos nuestro icono para la aplicación y además coloreado. Vamos a cambiarle el nombre, le vamos a poner, por ejemplo, eventos y vamos a añadir contenido. También todas las funciones tienen una parte común, que es esta de aquí de fondo, ¿vale? De tal manera que podríamos ponerle un fondo para el formato vertical y otro fondo para el formato horizontal, ¿de acuerdo? Podríais subirlos en estos tamaños, ¿vale? Son píxeles. Y también, bueno, lo podéis ver siempre aquí funcionando, pues en un iPhone, en un Android, donde queráis. Bien, vamos a añadir contenido. Para eso le damos a la función, a la parte de añadir contenido. Y podríamos añadir contenido desde un calendario iCal. Calendarios iCal son los calendarios de Apple, ¿vale? Que se generan a través de un Mac o a través de un iPhone, un iPad. Todos ellos podemos crear el calendario y una vez creado compartirlo de manera pública y se nos genera una URL. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con los calendarios de Google, los Google Calendar, que también entrarían dentro de lo que es el formato iCal. Con este formato iCal, pues igual en Google Calendar podemos poner el calendario como público y una vez puesto como público nos genera una URL. Es lo único que nos va a solicitar aquí. Por ejemplo, vamos a pinchar para que lo veáis. Nos pediría un nombre de calendario y la URL del calendario, ¿de acuerdo? No vamos a poner absolutamente nada porque no vamos a utilizar este tipo de calendario para esta demo, pero sería tan sencillo como ponerlo y ya nos volcaría todo el contenido. La otra opción sería utilizar un calendario de Facebook, ¿vale? De tal manera que le pondríamos un nombre y la ID del calendario, o sea, la ID de Facebook. Y una vez lo pongamos, nos va a generar el calendario que seleccionemos. Cuando pongamos la ID de Facebook, nos va a mostrar todos los calendarios que tenemos para que podamos seleccionar y a partir de ahí aparecerán los eventos. Y una última opción que tenemos es añadir un calendario personalizado. Este es el que vamos a utilizar para la demo para que podáis ver todos los campos. Por ejemplo, vamos a poner aquí pues convenciones, ¿vale? Damos OK. El calendario está vacío y a partir de aquí añadimos eventos. Estos eventos les ponemos un título, por ejemplo, convención en Madrid. Subtítulo, pues por ejemplo, tecnología al alcance de tu mano. Le podríamos poner un texto. Fijaos bien que tenemos, por ejemplo, la opción de añadirle imágenes, de añadirle fuente HTML, con lo cual podemos hacer absolutamente lo que queramos visualmente, o simplemente texto. Vamos a poner aquí descripción de prueba. Seleccionamos la hora de inicio, o sea, la fecha de inicio, perdón, pues vamos a poner que es 17, a las 12 de la noche empieza. Y bueno, le vamos a poner, para que no nos dé errores de horas, vamos a poner que empieza a las 9 de la noche y termina el mismo 17, pues por ejemplo a las 23:30. Bien, esta parte de comienza es algo un poco, ¿cómo deciros?, muy descriptiva o básicamente informativa. Aquí le pondríamos que empieza a las 21:00, dirección, pues por ejemplo, Paseo de la Castellana, número 98.
le pondríamos una etiqueta a esa ubicación. Pues por ejemplo le vamos a poner, no sé, bloque de convenciones. Le podríamos poner una URL, ¿vale? Para tener información sobre esa ubicación. Podríamos poner una URL para las reservas. ¿Vale? Y una URL para comprar tickets. Esto, por ejemplo, pues se utiliza mucho para Ticketea, ¿vale? Para comprar los tickets, barra, lo que sea, y compramos tickets directamente de ese evento. Podríamos añadir una URL independiente o más URLs, todas las que queramos, como información, pues por ejemplo, información sobre, no sé, lo que queráis, pues la empresa que lo organiza o lo que queráis. Podríamos añadirle una ilustración, entonces tendría una pequeña imagen. No la vamos a añadir porque no tengo ahora mismo ninguna imagen preparada, pero bueno, para que veáis cómo funciona. Damos OK y ya tendríamos nuestro evento creado aquí. Como veis, también nos aparece aquí a la derecha con toda la información que hemos añadido aquí. ¿Vale? Tendríamos la opción de comprar entradas, reservar. En la URL de la ubicación, si hubiéramos puesto la dirección de Google Maps, directamente pinchando aquí nos aparecería nuestro Google Maps y nos lo gestionaría todo, ¿vale? Estos eventos que hemos creado los podemos modificar en cualquier momento, ¿vale? Como veis, los podemos modificar, los podemos eliminar, los podemos gestionar, suponiendo que sea de Facebook, los gestionaríamos desde el propio Facebook. Si fueran eventos ICAL, tanto de Google como de Apple, los podríamos gestionar directamente desde los propios calendarios, y toda esa información que vamos generando desde los calendarios que ya tenemos en marcha, lo tendríamos de una manera dinámica. Quiere decir, si cambiamos un contenido en nuestro calendario de Google, automáticamente va a estar en nuestra aplicación, ¿vale? Podemos gestionar estos calendarios, que podríamos tener todos los calendarios que quisiéramos, de una manera fácil, sencilla y, como veis, muy rápida. Nos vemos en los siguientes tutoriales.